Te damos gracias, amado Salvador, por este nuevo día que nos das. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que tenemos nosotros de leer tu palabra, estar aquí eh, reunidos alrededor de este texto sagrado y esperando que nos ilumine la mente con tu Espíritu Santo y nos des entendimiento, sabiduría, para poder discernir tu palabra, Señor, y aplicarla apropiadamente a nuestra vida. Bendícenos, Padre Celestial, te lo rogamos. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Ruth, capítulo número 2. En la versión Dios habla hoy. Noemí tenía un pariente por parte de su esposo Elimelech, que se llamaba Booz, y era muy rico e influyente. Un día, Ruth le dijo a Noemí: déjame que vaya al campo a ver si algún segador me permite ir detrás de él recogiendo espigas. Ve, hija mía, le respondió su suegra. Ruth pues fue al campo y se puso a recoger las espigas que dejaban los segadores, y tuvo la suerte de que aquel campo fuera de Booz, el pariente de Elimelech. En eso Booz llegó de Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor le bendiga a usted, le respondieron ellos. Luego Booz le preguntó al capataz de los segadores: ¿de qué familia es esa muchacha? El capataz le contestó: es una moabita que vino de Moab con Noemí. Me pidió permiso para ir detrás de los segadores recogiendo espigas y se ha pasado trabajando toda la mañana hasta ahora mismo que ha venido a descansar un poco. Entonces Booz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a ningún otro campo, quédate aquí con mis criadas y luego síguelas a donde veas que los segadores están trabajando. Yo he dado órdenes a mis criados para que nadie te moleste. Cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas de agua y toma de las que ellos sacan. Ruth se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó a Booz: ¿por qué se ha fijado usted en mí y es tan amable conmigo siendo yo una extranjera? Booz respondió: sé muy bien todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu marido. Y también sé que dejaste a tus padres y a tu patria por venir a vivir con nosotros, que éramos gente desconocida para ti. Que Dios te lo pague, que el Señor y Dios de Israel, en quien has buscado amparo, te premie por todo lo que has hecho. Ella le contestó: usted es muy amable conmigo y sus palabras me llenan de aliento. Me ha hablado usted con cariño, aunque yo ni siquiera soy una de sus criadas. A la hora de comer, Booz llamó a Ruth y le dijo: ven acá, toma un pedazo de pan y mójalo en esta salsa de vinagre. Ruth se sentó junto a los segadores y Booz le dio grano tostado. Ella comió y hasta quedar satisfecha, y todavía le sobró. Luego, cuando se fue otra vez a recoger espigas, Booz ordenó a sus criados: dejen que también recoja espigas entre los manojos de cebada. No se lo impidan. Y aún dejen caer algunas espigas de sus propios manojos para que ella las recoja, que nadie la moleste. Ruth recogió espigas en el campo de Booz hasta que llegó la noche, y lo recogido por ella dio, al desgranarlo, más de 20 kilos de cebada. Regresó entonces a la ciudad cargada con el grano que fue a mostrárselo a su suegra. Después sacó lo que le había sobrado de la comida y se lo dio a Noemí. ¿Dónde trabajaste hoy?, preguntó Noemí. ¿Dónde recogiste tantas espigas? Bendito sea el que te haya ayudado de esa manera. Ruth le contó a su suegra con quién había estado trabajando. El hombre con quien he trabajado se llama Booz, le dijo. Y Noemí le contestó: que el Señor lo bendiga. Él ha sido bondadoso con nosotras, ahora como antes lo fue con los que ya han muerto. Ese hombre es pariente cercano de nosotras, y por eso es uno de los que tiene el deber de protegernos. Ruth añadió:
También me dijo que siga yo trabajando con sus criadas hasta que se termine la cosecha. Entonces Noemí respondió a su nuera: hija mía, me parece bien que te quedes con sus criadas y que no vayas a ningún otro campo para que nadie te moleste. Ruth siguió, pues, recogiendo espigas con las criadas de Booz hasta que terminó la cosecha de cebada y de trigo, y mientras tanto vivía en compañía de su suegra. Un día Noemí le dijo a Ruth: hija mía, yo debo buscarte un esposo que te haga feliz. Mira, nuestro pariente Booz, con cuyas criadas estuviste trabajando, va a ir esta noche al campo a separar el grano de la paja. Haz pues lo siguiente: báñate, perfúmate y ponte tu mejor vestido y vete allá. Pero no dejes que vos te reconozca antes que termine de comer y beber. Fíjate bien en dónde se acuesta a dormir. Entonces ve y destápale los pies y acuéstate allí. Luego él mismo te dirá lo que debes hacer. Ruth contestó: haré todo lo que me has dicho. Ruth se fue al campo e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Boaz comió, bebió y se mostró muy contento. Luego se acostó a dormir junto al montón de grano. Más tarde Ruth llegó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche Boaz se despertó de pronto. Al darse una vuelta se sorprendió de que una mujer estuviera acostada a sus pies. ¿Quién eres tú?, preguntó Boaz. Soy Ruth, su servidora, contestó ella. Usted es mi pariente más cercano y tiene el deber de ampararme. Quiero que se case usted conmigo. Que el Señor te bendiga, dijo Boaz. Ahora más que nunca has mostrado que eres fiel a tu difunto esposo. Bien, podrías haber buscado a otro más joven que yo, pobre o rico, pero no lo ha hecho. No tengas miedo, hija mía, que todos en mi pueblo saben que ya eres una mujer ejemplar. Por eso yo haré lo que me pidas. Sin embargo, aunque es verdad que soy pariente cercano tuyo, tú tienes otro pariente aún más cercano que yo. Quédate aquí esta noche. Si mañana él quiere cumplir con sus deberes de pariente, que lo haga. Pero si no lo hace, te prometo delante del Señor que yo lo haré. Ahora duérmate hasta que amanezca. Ruth durmió aquella noche a los pies de Boaz. Al día siguiente él se levantó antes de amanecer, cuando todavía estaba muy oscuro, porque Boaz había dicho: nadie debe saber que esta mujer ha venido al campo. Entonces Boaz le dijo: quítate la capa y sujétala bien. Mientras Ruth sostenía su capa, Boaz echó en ella más de 40 kilos de cebada. Luego la ayudó a echarse la carga sobre el hombro y ella se fue a la ciudad. Cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, esta le preguntó: ¿qué tal le fue, hija mía? Ruth le contó todo lo que Boaz había hecho con ella y añadió: me dio toda esta cebada y me dijo: no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: ahora, hija mía, espera a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Este hombre no descansará hoy hasta dejar resuelto el asunto. Más tarde Boaz fue a sentarse
a la entrada del pueblo, que era el lugar donde se reunía la gente. En aquel momento pasaba por allí el pariente del cual Booz había hablado. Oye, le dijo Booz, ven acá y siéntate. El pariente fue y se sentó. Enseguida Booz llamó a 10 ancianos del pueblo y también les pidió que se sentaran con él. Cuando ellos se sentaron, Booz le dijo a su pariente, Noemí, que ha vuelto de Moab, está decidida a vender el terreno que perteneció a nuestro pariente Elimelec. Quiero que lo sepas, para que, si te interesa comprarlo, lo hagas ahora delante de estos testigos y de los ancianos del pueblo. Como tú eres el pariente más cercano de Elimelec, tienes el derecho de comprar su tierra. Pero si tú no la compras, házmelo saber, pues después de ti, yo soy quien tiene ese derecho. El pariente contestó, la compro. Entonces Booz le hizo esta aclaración. Ten en cuenta que si compras el terreno de Noemí, quedas también obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita, para que la propiedad siga en nombre del difunto. Al oír esto, el pariente contestó, en ese caso no puedo hacer la compra, porque podría perjudicar mi herencia. Pero si tú quieres comprar, hazlo. Yo te cedo mis derechos de compra. En aquellos tiempos había en Israel una costumbre. Cuando uno cedía a otro el derecho de parentesco o cuando se cerraba un contrato de compra-venta, el que cedía o vendía se quitaba una sandalia y se la daba al otro. De acuerdo, de acuerdo, pues, de acuerdo pues con esa costumbre, el pariente de Booz se quitó la sandalia, se la dio a Booz y le dijo, compra tú. Entonces Booz dijo a los ancianos y a los allí presentes, todos ustedes son hoy testigos de que le compro a Noemí las propiedades de Elimelec, y Lión y Malón. También son testigos de que tomo por esposa a Ruth, la viuda moabita, para que la propiedad se mantenga a nombre de Malón, su difunto esposo. Así no se borrará el nombre de Malón de entre los suyos, ni será olvidado en este pueblo. Hoy son ustedes testigos. Los ancianos y todos los presentes contestaron, sí, lo somos. El Señor haga que la mujer que va a entrar en tu casa sea como Raquel y Lía, de quienes descendemos todos los israelitas. Y tú, sé un hombre ilustre en Éfrata, un hombre notable en Belén. Que el Señor te dé muchos hijos de esta mujer. Que tengas una familia numerosa como la tuvo Fares, el hijo de Tamar y Judá. Así fue como Booz se casó con Ruth y se unió a ella, y el Señor permitió que quedara embarazada y que tuviera un hijo. Entonces las mujeres decían a Noemí, alabado sea el Señor, que te ha dado hoy un nieto para que cuide de ti. Ojalá tu nieto sea famoso en Israel. Él te dará ánimos y te sostendrá en tu vejez, porque es el hijo de tu nuera, la que tanto te quiere y que vale para ti más que 7 hijos. Noemí tomó al niño en su regazo y se encargó de criarlo. Al verlo, las vecinas decían, le ha nacido un hijo a Noemí, y le pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de Jesé y abuelo de David. Estos fueron los descendientes de Fares. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Booz. Booz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Jesé. Y Jesé fue el padre de David.
Primer libro de Samuel. En un lugar de los montes de Efraín, llamado Ramá, vivía un hombre de la familia de Sub, cuyo nombre era Elcaná. Era hijo de Jeroboam y nieto de Eliú. Su bisabuela fue Tou, hijo de Sub, que pertenecía a la tribu de Efraín. Elcaná tenía dos esposas, una se llamaba Ana y la otra Peniná. Peniná tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años salía Elcaná de su pueblo para pedir culto, para rendir culto y ofrecer sacrificio en Silo al Señor Todopoderoso. Allí había dos hijos del sacerdote Elí, llamados Ofni y Finés, que también eran sacerdotes del Señor. Cuando Elcaná ofrecía el sacrificio, daba su ración correspondiente a Peniná y todos los hijos e hijas de ella, pero Ana le daba una ración especial porque la amaba mucho, a pesar de que el Señor le había impedido tener hijos. Por eso Peniná, que era su rival, la molestaba y se burlaba de ella, humillándola porque el Señor la había hecho estéril. Cada año cuando iban al templo del Señor, Peniná la molestaba de este modo. Por eso Ana lloraba y no comía. Entonces le decía Elcaná, su marido: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? En cierta ocasión, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Elí estaba sentado en un sillón cerca de la puerta de entrada del templo del Señor. Y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor y le hizo esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo le dedicaré toda su vida a tu servicio y en señal de esta dedicación no se le cortará el pelo. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, pero ella oraba mentalmente. No se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Elí creyó entonces que estaba borracha y le dijo: ¿Hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. No es eso, Señor, contestó Ana. No es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Vete en paz, le contestó Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Muchísimas gracias, contestó ella. Luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer y nunca más volvió a estar triste. A la mañana siguiente madrugaron y después de adorar al Señor regresaron a su casa en Ramá. Después Elcaná se unió con su esposa Ana y el Señor tuvo presente la petición que ella le había hecho. Así Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel porque se lo había pedido al Señor. Luego fue Elcaná con toda su familia a Silo para cumplir su promesa y ofrecer el sacrificio anual. Pero Ana no fue porque le dijo a su marido: no iré hasta que destete el niño. Entonces lo llevaré para dedicárselo al Señor y que se quede allá para siempre. Elcana, su marido, le respondió: haz lo que mejor te parezca, quédate hasta que lo haya destetado y que el Señor cumpla su promesa. Así ella se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y cuando le quitó el pecho, y siendo todavía él un niño pequeño, lo llevó consigo al templo del Señor en Silo. También llevó 3 becerros, 22 litros de trigo y un cuero de vino. Entonces sacrificaron un becerro y presentaron el niño a Elí. Y Ana le dijo: perdone usted, Señor, pero tan cierto como que usted vive, es que yo soy aquella mujer que estuvo orando al Señor aquí cerca de usted. Le pedí al Señor que me diera este hijo y él me lo concedió. Yo por mi parte lo he dedicado al Señor
y mientras viva estará dedicado a él. Entonces Elí se inclinó hasta tocar el suelo con la frente delante del Señor. Y Ana oró de esta manera: Señor, yo me alegro en ti de corazón porque tú me das nuevas fuerzas. Puedo hablar contra mis enemigos porque tú me has ayudado. Estoy alegre. Nadie es tan santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie hay fuera de ti. Que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe, y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Él destruye los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Los que antes tenían de sobra ahora se alquilan por un pedazo de pan, pero los que tenían hambre ahora ya no la tienen. La mujer que no podía tener hijos ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos ahora está completamente marchita. El Señor quita la vida y la da, nos hace bajar al sepulcro y Él nos hace subir. El Señor nos hace pobres o ricos, nos hace caer y nos levanta. Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo, para sentarlo entre grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor, porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra, y sobre ellas colocó el mundo. Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad, porque nadie triunfa por la fuerza. El Señor hará pedazos a sus enemigos, y desde el cielo enviará truenos contra ellos. El Señor juzgará al mundo entero, dará poder al rey que ha escogido y hará crecer su poder. Luego regresó el Caná a su casa en Ramá, pero el niño se quedó sirviendo al Señor bajo las órdenes del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran unos malvados y no les importaba el Señor, ni los deberes de los sacerdotes para con el pueblo. Pues cuando alguien ofrecía un sacrificio, llegaba un criado del sacerdote con un tenedor en la mano, y mientras la carne estaba cociéndose, metía el tenedor en el perol, en la olla, en el caldero o en la cazuela, y todo lo que sacaba con el tenedor era para el sacerdote. Así hacían con todo israelita que llegaba a Silo. Además, antes de que quemaran la grasa en el altar, llegaba el criado del sacerdote y decía al que iba a ofrecer el sacrificio: Dame carne para asársela al sacerdote, porque no te va a aceptar la carne ya cocida, sino cruda. Y si la persona le respondía que primero tenía que quemar la grasa y que luego él podría tomar lo que quisiera, el criado contestaba: No, me la tienes que dar ahora. De lo contrario, te la quitaré a la fuerza. Pues así, el pecado de esos jóvenes que cometían ante el Señor era gravísimo, porque trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor. Mientras tanto, el joven Samuel, vestido con un efod de lino, continuaba al servicio del Señor. Cada año, cuando su madre iba al templo con su marido para ofrecer el sacrificio anual, le llevaba una capa pequeña que le había hecho. Entonces Elí bendecía a Elcaná y a su esposa diciendo: Que el Señor te recompense, dándote hijos de esta mujer, a cambio del que ella le ha dedicado. Después de eso regresaban a su hogar, y el Señor bendecía a Ana, la cual quedaba embarazada. De esta manera Ana dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el niño Samuel seguía creciendo ante el Señor. En cuanto a Elí, era ya muy viejo, pero estaba enterado de todo lo que sus hijos les hacían a los israelitas, y que hasta se acostaban con las mujeres que estaban de servicio a la entrada de la tienda del encuentro de Dios. Por tanto les dijo: Todo el mundo me habla de las malas acciones de ustedes. ¿Por qué se portan así? No, hijos míos, no es nada bueno lo que sé que el pueblo del Señor anda contando acerca de ustedes. Si una persona comete una falta contra otra, el Señor puede intervenir en su favor. Pero si una persona ofende al Señor, ¿quién lo defenderá? ¿Quién la defenderá por ellos? Pero ellos no hicieron caso de lo que su padre les dijo, porque el Señor había decidido quitarle la vida. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo y su conducta agradaba tanto al Señor como a los hombres. Por ese tiempo llegó un profeta a visitar a Elí y le dijo:
el Señor ha declarado lo siguiente. Cuando tus antepasados estaban en Egipto al servicio del faraón, claramente me manifesté a ellos, y de entre todas las tribus de Israel los escogí para que fueran mis sacerdotes, para que ofrecieran holocaustos sobre mi altar y quemaran incienso, y llevaran un efod en mi presencia. Además, concedí a tus antepasados todas las ofrendas que los israelitas queman en honor del Señor. ¿Por qué, pues, han despreciado los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado realizar? Porque das más preferencia a tus hijos que a mí, engordándolos con lo mejor de todas las ofrendas de Israel, mi pueblo. Por lo tanto, el Señor, el Dios de Israel, que había dicho que tú y tu familia le servirían siempre, ahora declara, jamás permitiré tal cosa, sino que honraré a los que me honren, y los que me desprecien serán puestos en ridículo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya se acerca el momento en que voy a destruir tu poder y el de tus antepasados, y ninguno de tu familia llegará a viejo. Contemplarás con angustia y envidia todo el bien que yo haré en Israel, y jamás nadie en tu familia llegará a viejo. Pero dejaré a alguno de tus parientes cerca de mi altar, para que se consuman de envidia sus ojos y de dolor su alma, y todos tus otros descendientes serán asesinados. Te servirá de muestra lo que ocurrirá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Los dos morirán el mismo día. Luego pondré un sacerdote digno de confianza y que actúe de acuerdo con mi voluntad y criterio, al que le daré una descendencia continua y le haré estar siempre al servicio del rey que yo haya escogido. Entonces, todo el que haya quedado vivo en tu familia vendrá a inclinarse ante él a cambio de una moneda de plata o un trozo de pan, rogándole que le dé algún trabajo entre los sacerdotes para poder ganarse el alimento. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor le comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó. Samuel, aquí estoy, contestó él. Y luego corrió a donde estaba Elí y le dijo, aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí. Vuelve a acostarte. Entonces Samuel fue y se acostó. Pero el Señor le llamó otra vez. Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí diciendo, aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel y éste se levantó y fue a decirle a Elí, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Elí comprendió entonces que el Señor era quien llamaba al joven y dijo a este, ve a acostarte. Y si el Señor te llama, respóndele, habla que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Y después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes. Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha, contestó Samuel. Y el Señor le dijo, voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos le dolerán a todo el que lo oiga. Ese día sin falta cumpliré a Elí todo lo que le he dicho respecto a su familia. Le he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre por la maldad que él ya sabe, pues sus hijos me han maldecido y él no los ha reprendido. Por tanto, he jurado contra la familia de Elí que su maldad no se borrará jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Después de esto, Samuel se acostó hasta la mañana siguiente y entonces abrió las puertas del templo del Señor. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión que había tenido, pero Elí lo llamó y le dijo, Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió él. Y Elí le preguntó, ¿qué es lo que te ha dicho el Señor? Te ruego que no me ocultes nada, que Dios te castigue duramente si me ocultas algo de todo lo que Él te ha dicho. Samuel le declaró todo el asunto sin ocultarle nada y Elí exclamó,
Él es el Señor, hágase lo que a él le parezca mejor. Samuel creció y el Señor lo ayudó y no dejó de cumplir ninguna de sus promesas. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, reconoció que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Y el Señor volvió a revelarse en Silo, pues allí era donde él daba a conocer a Samuel su mensaje. Y después Samuel se lo comunicaba a todo Israel. Por aquel entonces se juntaron los filisteos para luchar contra Israel, por lo cual salieron los israelitas a hacer frente a los filisteos y acamparon junto a Ebenezer. Los filisteos establecieron su campamento en Afeb, desplegándose para atacar a los israelitas y al entablarse la lucha, los filisteos vencieron a los israelitas y mataron a 4,000 de sus hombres en el campo de batalla. Cuando el ejército israelita volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué permitió hoy el Señor que nos derrotaran los filisteos? Vamos a traernos de Silo el arca de la alianza del Señor, para que Él marche en medio de nosotros y nos libre de nuestros enemigos. Por consiguiente, los israelitas enviaron un destacamento a Silo y trajeron de allá el arca de la alianza del Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre los querubines. Ovni y Fines, los dos hijos de Eli, acompañaban también el arca de la alianza de Dios. Y ocurrió que al llegar al campamento, el arca de la alianza del Señor, los israelitas gritaron con tanta alegría que hasta retumbó la tierra. Cuando los filisteos escucharon aquel griterío, preguntaron: ¿por qué hay tanto alboroto en el campamento de los hebreos? Pero al saber que el arca del Señor había llegado al campamento, tuvieron miedo y dijeron: Dios ha llegado al campamento, ay de nosotros, porque hasta ahora no había sido así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de caer en las manos de este Dios tan poderoso? Él es quien destruyó a los ejércitos en el desierto con toda clase de plagas. Ármese pues de valor, soldados filisteos, y luchen con ardor para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos como ellos lo han sido de ustedes. Entonces los filisteos atacaron y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron a su campamento. La matanza que hicieron fue tremenda, pues de la infantería israelita cayeron 30,000 hombres. También capturaron el arca de Dios y mataron a Ovni y a Fines, los dos hijos de Eli. Pero un soldado de la tribu de Benjamín logró escapar del campo de batalla y corriendo llegó a Silo el mismo día. Llevaba rasgada la ropa y llena de tierra la cabeza. Cuando llegó, Elí estaba sentado en un sillón junto a la puerta vigilando el camino, porque sentía muy preocupado por el arca de Dios. Se sentía muy preocupado por el arca de Dios. Aquel hombre entró en la ciudad y dio la noticia. Enseguida todos sus habitantes comenzaron a gritar. Al escuchar a Elí, aquel griterío, preguntó: ¿qué significa todo este alboroto? Aquel hombre se apresuró entonces a comunicar la noticia a Elí, que tenía 98 años y se había quedado completamente ciego. Le dijo: acabo de llegar del campo de batalla hoy y he logrado escapar del combate. ¿Qué ha pasado, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas huyeron ante los filisteos. Los filisteos, respondió el mensajero.
Además, ha habido una gran matanza de gente en la que también murieron tus 2 hijos, Ofni y Fines, y el arca de Dios ha caído en manos de los filisteos. En cuanto el mensajero mencionó el arca de Dios, Elí cayó de espalda al lado de la puerta fuera del sillón, y como era ya un hombre viejo y pesado, se rompió la nuca y murió. Había sido caudillo de Israel durante 40 años. A su nuera, la mujer de Fines, estaba embarazada y pronto iba a dar a luz. Le vinieron unos dolores de parto al saber que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su marido habían muerto. Entonces, retorciéndose de dolor, dio a luz, y al ver que la asistían que a ella se moría, le dijeron: no tengas miedo, que has dado a luz un niño. Pero ella no respondió ni le hizo caso, y al niño le puso por nombre Icabod, diciendo: Israel se ha quedado sin honor porque han capturado el arca de Dios. Con ellos aludían a la captura del arca y a la muerte de su suegro y de su marido. Una vez capturado el arca de Dios, los filisteos lo llevaron de Eben-Ezer a Asdod. Luego lo tomaron y lo metieron en el templo del dios Dagón, colocándolo junto al dios. A la mañana siguiente, cuando llegaron los de Asdod, encontraron a Dagón tirado en el suelo ante el arca del Señor. Entonces levantaron a Dagón y lo volvieron a poner en su sitio. Pero a la mañana siguiente llegaron nuevamente los de Asdod y otra vez encontraron a Dagón tirado en el suelo ante el arca del Señor. Su cabeza y sus 2 manos se habían quebrado y estaban sobre el umbral. Lo único que le quedaba entero era el tronco. Por eso, hasta ahora, cuando los sacerdotes de Dagón entran en el templo de Asdod, no pisan el umbral. Después el Señor castigó severamente y llenó de terror a los de Asdod y su territorio, hiriéndolos con tumores. Y cuando los habitantes de Asdod vieron lo que pasaba, dijeron: el arca del Dios de Israel no debe quedarse entre nosotros, porque ese Dios nos está castigando muy duramente, tanto a nosotros como a Dagón, nuestro Dios. Por tanto, mandaron decir a todos los jefes filisteos que se reunieran con ellos y les preguntaron: ¿qué hacemos con el arca del Dios de Israel? Llévenlo a la ciudad de Gad, respondieron ellos. Y los filisteos lo llevaron allí. Pero después que lo trasladaron, el Señor sembró el pánico en la ciudad, hiriendo a sus habitantes con unos tumores que les salieron a grandes y pequeños. Entonces los filisteos trasladaron el arca del Dios a Ecrón. Pero cuando el arca llegó allí, los habitantes de Ecrón gritaron: ¿nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a todos? Y como por toda la ciudad se extendió un pánico mortal a causa del duro castigo que Dios les había enviado, mandaron llamar a todos los jefes filisteos y les dijeron: llévense de aquí el arca del Dios de Israel, devuélvanlo a su lugar, para que no nos mate a todos. Los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo, pues los que no se morían tenían el cuerpo lleno de tumores. La El arca. arca Oh, perdón. Greta. Ay, sí, perdón, hermano. Puedes seguir, hermana. Puedes seguir, hermana. Ay, gracias, hermana. El arca del Señor había estado 7 meses en territorio filisteo. Convocaron los filisteos a los sacerdotes y adivinos para preguntarles: ¿qué haremos con el arca del Señor? Díganos cómo debemos devolverlo a su lugar. Ellos le contestaron: si devuelven el arca del Dios de Israel, no lo manden sin nada, sino ofrezcan algo en desagravio al Señor. Entonces ustedes volverán a estar sanos y comprenderán por qué no ha dejado de castigarlos. ¿Qué podemos ofrecerle en desagravio?, preguntaron los filisteos.
5 figuras de oro en forma de tumor, contestaron los sacerdotes, una por cada jefe filisteo y 5 ratones del mismo metal, ya que ustedes y sus jefes sufren de la misma plaga. Por consiguiente, hagan las figuras de los tumores y de los ratones que destrozan el país y den honra al Dios de Israel, pues tal vez deje de castigarlos a ustedes y a los dioses y a la tierra de ustedes. ¿Por qué tienen ustedes que ser testarudos, como fueron los egipcios y el faraón, que solo cuando el Dios de Israel los trató con dureza dejaron ir a los israelitas? Manden ustedes construir una carreta nueva. Tomen después 2 vacas que estén criando y que nunca hayan llevado yugo, y únzanlas a la carreta. Pero no dejen que sus becerros las sigan, sino déjenlos en el establo. Toman luego el arca del Señor y pónganlo en la carreta, colocando a un costado en una caja los objetos de oro que le van a ofrecer en desagravio. Después dejen que la carreta se vaya sola, pero fíjense en esto, si la carreta toma la dirección de Bet-Semes, su propia tierra, es que Dios, el Dios de Israel, ha sido la causa de nuestra gran desgracia. En caso contrario, sabremos que no fue Él quien nos castigó, sino que nos ha ocurrido un accidente. Aquellos hombres lo hicieron así, tomaron 2 vacas que estaban criando y después de encerrar sus becerros en el establo, las uncieron a la carreta. Luego pusieron el arca del Señor en la carreta, con la caja donde estaban los ratones de oro y las figuras de los tumores. Después las vacas se echaron a andar por el camino que va a Bet-Semes, mugiendo y siguiendo en dirección fija, sin desviarse a ningún lado. Los jefes de los filisteos caminaron detrás de ellas hasta la frontera de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes, que estaban en el valle cosechando el trigo, al alzar la vista y al ver el arca se llenaron de alegría. Cuando la carreta llegó al campo de Josué, el de Bet-Semes se detuvo. Allí había una grande piedra. Entonces los de Bet-Semes hicieron leña con la madera de la carreta y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas habían descargado ya el arca y la caja en que estaban los objetos de oro, colocándolos sobre la gran piedra. Y ese día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron al Señor holocaustos y otros sacrificios. Después de ver esto, los 5 jefes de los filisteos regresaron aquel mismo día a Ecrón. Los 5 tumores de oro y que los filisteos ofrecieron en desagravio al Señor correspondían a Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Y el número de ratones de oro era igual al total de las ciudades filisteas de aquellos 5 jefes, contando tanto las ciudades fortificadas como las aldeas sin murallas. La gran piedra sobre la que pusieron el arca del Señor todavía puede verse en el campo de Josué, el de Bet-Semes. Pero el Señor hizo morir a algunos de los habitantes de Bet-Semes por haber curioseado dentro del arca. Les quitó la vida a 70 hombres y la población lloró por la gran mortandad que el Señor había causado entre ellos. Entonces dijeron los habitantes de Bet-Semes: ¿quién se puede sostener ante el Señor y ante este gran Dios? ¿Contra quién irá cuando se aparte de nosotros? Y enviaron a los habitantes de Kiriat Jearim el siguiente mensaje: los filisteos han devuelto el arca del Señor, así que vengan a llevarse. Fueron entonces los habitantes de Kiriat Jearim y se llevaron el arca del Señor y lo metieron en la casa de Abinadab, la cual estaba en una colina. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que lo cuidara. 20 años pasaron desde el día en que se colocó el arca en Kiriat Jearim y todo Israel buscaba con ansia al Señor. Por esto Samuel dijo a todos los israelitas: si ustedes se vuelven de todo corazón al Señor, deben echar fuera los dioses extranjeros y las representaciones de Astarte y dedicar sus vidas al Señor, rindiéndole culto solamente a Él.
Entonces él los librará del dominio de los filisteos. Los israelitas echaron fuera las diferentes representaciones de Baal y de Astarte y rendieron culto únicamente al Señor. Después Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpá y yo rogaré al Señor por ustedes. Los israelitas se reunieron en Mizpá y allí sacaron agua y la derramaron como ofrenda al Señor. Aquel día ayunaron y reconocieron públicamente que habían pecado contra el Señor. Allí en Mizpá Samuel se convirtió en caudillo de los israelitas. Y cuando los filisteos supieron que los israelitas estaban reunidos en Mizpá, los jefes filisteos marcharon contra ellos. Los israelitas, al saberlo, tuvieron miedo y dijeron a Samuel: no dejes de rogar al Señor nuestro Dios por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó un corderito y lo ofreció entero en holocausto al Señor. Luego rogó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Cuando Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos avanzaron para atacar a los israelitas. Entonces el Señor lanzó un trueno enorme contra ellos y los asustó. Y de este modo fueron vencidos por los israelitas. Inmediatamente salieron los israelitas de Mizpá a perseguir a los filisteos y los atacaron hasta más abajo de Betcar. Después tomó Samuel una piedra y la colocó entre Mizpá y Sem y la llamó Eben Ezer, pues dijo: hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Los filisteos fueron derrotados y no volvieron a invadir el territorio israelita, y mientras Samuel vivió, el Señor estuvo contra los filisteos. Las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, volvieron a ser de Israel. De esta manera, los israelitas libraron su territorio del dominio filisteo y hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Samuel fue caudillo de Israel durante toda su vida y todos los años iba a Betel, Gilgal y Mizpá para atender los asuntos de Israel en todos estos lugares. Luego regresaba a Ramá, donde tenía su residencia, y desde allí gobernaba Israel. También construyó allí un altar al Señor. Al hacerse viejo, Samuel nombró caudillos de Israel a sus hijos. Su primer hijo se llamaba Joel, su segundo hijo Abías, y gobernaban en Beerseba. Sin embargo, los hijos no se comportaron como su padre, sino que se volvieron ambiciosos y se dejaron sobornar y no obraron con justicia. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá para decirle: tú ya eres un anciano y tus hijos no se portan como tú. Por lo tanto, nombra un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. Samuel, disgustado porque le pedían que nombrara un rey para que los gobernara, se dirigió en oración al Señor. Pero el Señor le respondió: atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Desde el día en que los saqué de Egipto hasta el presente, han hecho conmigo lo mismo que ahora te hacen a ti, pues me han abandonado para rendir culto a otros dioses. Así pues, atiende su petición, pero antes adviérteles seriamente de todos los privilegios que sobre ellos tendrá el rey que los gobierne. Entonces Samuel comunicó la respuesta del Señor al pueblo que le pedía un rey. Les dijo: esto es lo que les espera con el rey que los va a gobernar. Llamará a sus filas a los hijos de ustedes, y a uno los destinará a los carros de combate, a otros a la caballería y a otros a su guardia personal. A uno los nombrará jefes de 1000 soldados, a otros jefes de 50, y a otros de ustedes los pondrá a arar sus tierras y recoger sus cosechas, o a fabricar sus armas y el material de sus carros de combate. Y tomará también a su servicio a las hijas de ustedes para que sean sus perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de las mejores tierras de ustedes y de los mejores viñedos y olivares de ustedes, y los entregará a sus funcionarios. Les quitará la 10ª parte de sus cereales, viñedos, y los entregará a sus funcionarios y oficiales de su corte. También les quitará a ustedes sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, y los hará trabajar para él.
Se apropiará además de la 10ª parte de su rebaño y hasta ustedes mismos tendrán que servirle. Y el día en que se queje por causa del rey que haya escogido, el Señor no les hará caso. Pero el pueblo, sin tomar en cuenta la advertencia de Samuel, respondió: no importa, queremos tener rey, para que seamos como las otras naciones y para que reine sobre nosotros y nos gobierne y nos dirija en la guerra. Después de escuchar Samuel las palabras del pueblo, se las repitió al Señor, y el Señor le respondió: atiende su petición y nómbrales un rey. Entonces Samuel ordenó a los israelitas que regresaran cada uno a la ciudad de donde venían. En la tribu de Benjamín había un hombre llamado Quis, que era hijo de Abiel y nieto de Seor. Su bisabuelo había sido Becorab, hijo de Afiab, y Quis, hombre muy respetado, tenía un hijo joven y bien parecido que se llamaba Saúl. No había otro israelita tan bien parecido como él, pues en estatura ninguno le pasaba del hombro. Un día a Quis se le perdieron sus asnas, entonces le dijo a su hijo Saúl: prepárate y ve a buscar las asnas, llévate a uno de los criados. Saúl se fue, atravesó la región montañosa de Efraín y pasó por la región de Salisá, pero no encontró las asnas. Pasó también por la región de Salín y por la de Benjamín, y tampoco las halló. Al llegar a la región de Sub, dijo Saúl al criado que lo acompañaba: vamos a regresar, pues mi padre debe estar ya más preocupado por nosotros que por las asnas. El criado le contestó: en esta ciudad hay un profeta a quien todos respetan, porque todo lo que anuncia sucede sin falta. Vamos allá y quizá él nos indique el camino que debemos seguir. Vamos, pues, contestó Saúl. ¿Pero qué llevaremos a ese hombre? Ya ni siquiera nos queda pan en las alforjas. No tenemos nada que ofrecerle al profeta. El criado respondió: tengo en mi poder una pequeña moneda de plata. Se la daremos al profeta para que nos indique el camino. Antiguamente, cuando algún israelita quería consultar a Dios, decía: vamos a ver al vidente, pues al que ahora se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. De acuerdo, dijo Saúl. Vamos allá. Los dos se dirigieron a la ciudad donde vivía el profeta, y cuando iban subiendo la cuesta en dirección a la ciudad, se encontraron con unas muchachas que iban a sacar agua y les preguntaron: ¿es aquí donde podemos encontrar el vidente? Ellas le respondieron: sí, pero se encuentra más adelante. Desen prisa, pues ha venido a la ciudad porque hoy se celebra el sacrificio en el santuario. En cuanto lleguen ustedes allí, búsquenle antes de que se vaya al santuario para la comida. La gente no comerá hasta que él llegue, pues él tiene que bendecir el sacrificio, después de lo cual comerán los invitados. Por eso vayan ahora, porque en ese momento lo encontrarán. Ellos continuaron subiendo rumbo a la ciudad, y precisamente cuando iban llegando a ella, Samuel salía en dirección contraria para ir al santuario. Al día anterior a la llegada de Saúl, el Señor había hecho la siguiente revelación a Samuel: mañana a esta misma hora te mandaré un hombre de la región de Benjamín, a quien deberás consagrar como gobernante de mi pueblo Israel. Él lo librará del dominio de los filisteos, porque me he compadecido de mi pueblo cuando sus quejas han llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ahí tienes al hombre de quien te hablé, este gobernará a mi pueblo.
Estando ya en la entrada del pueblo, Saúl se acercó a Samuel y le dijo: por favor, indíqueme usted dónde está la casa del vidente. Yo soy el vidente, respondió Samuel. Sube delante de mí al santuario y come hoy conmigo allí. Mañana temprano te contestaré todo lo que me quieras preguntar y luego te dejaré marchar. En cuanto a las asnas que se te perdieron hace 3 días, no te preocupes por ellas porque ya las han encontrado. Además, todo lo más deseable de Israel será para ti y para tu familia. Saúl respondió: pero si yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de la tribu de Israel, además mi familia es la más insignificante de todas las familias de la tribu de Benjamín, ¿por qué me dices todo esto? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los llevó al salón y les ofreció el agua principal entre los presentes, que eran unas 30 personas. Luego Samuel dijo al cocinero: trae la ración de carne que te entregué y que te dije que apartaras. Inmediatamente el cocinero sacó una pierna entera y se la sirvió a Saúl. Y Samuel le dijo: ahí tienes lo que está apartado para ti. Sírvete y come, porque yo la había apartado para ti en esta ocasión en que invité al pueblo. Saúl comió con Samuel aquel día, y cuando bajaron del santuario a la ciudad, prepararon una cama en la azotea para Saúl, y Saúl se acostó. Al día siguiente Samuel llamó a Saúl en la azotea y le dijo: levántate y sigue tu viaje. Saúl se levantó. Después salieron él y Samuel a la calle, y cuando bajaban hacia fuera de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl: manda al criado que se adelante y tú esperas un poco, que tengo que comunicarte lo que Dios me ha dicho. Entonces Samuel tomó un recipiente con aceite y derramándolo sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: el Señor te consagra hoy gobernante de Israel, su pueblo. Tú lo gobernarás y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Y esta será la prueba de que el Señor te ha declarado gobernante de su pueblo. Ahora que te separas de mí, encontrarás 2 hombres cerca de la tumba de Raquel en Zelzá, en el territorio de Benjamín. Ellos te dirán que ya se han encontrado las asnas que buscabas y que tu padre ya no está preocupado por ellas, sino por ustedes. Y se pregunta: ¿qué puede hacer por ti? Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, saldrán a tu encuentro 3 hombres que suben a Betel para adorar a Dios. Uno llevará 3 chivos, otro 3 panes y el tercero un cuero de vino. Te saludarán y te ofrecerán 2 panes. Acéptalos. Después llegarás a Gibea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas en trance que bajan del santuario. Delante de ellos irá gente tocando salterios, panderos, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor se apoderará de ti y caerás en trance como ellos, y te transformarás en otro hombre. Cuando te ocurran estas cosas, haz lo que creas conveniente, que Dios te ayudará. Y adelántate a Gilgal, donde yo me reuniré contigo más tarde para ofrecer holocaustos y sacrificios de reconciliación. Espera allí 7 días, hasta que yo llegue y te indique lo que tienes que hacer. Tan pronto como Saúl se despidió de Samuel para irse, Dios le cambió el corazón. Y aquel mismo día se cumplieron todas las señales.
Después, cuando Saúl y su criado llegaron a Gibeá, el grupo de profetas en trance les salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios se apoderó de Saúl y éste cayó en trance profético, como ellos. Pero todos los que lo conocían de antes, al verlo caer en trance junto con los profetas, se decían unos a otros: ¿qué le ha pasado al hijo de Kis? ¿También Saúl es uno de los profetas? Uno de allí añadió: ¿y quién es el padre de ellos? De ahí viene el refrán: ¿también Saúl es uno de los profetas? Pasado el trance profético, Saúl llegó a su casa y su tío les preguntó a él y a su criado: ¿a dónde fueron? Saúl respondió: a buscar las asnas, pero viendo que no aparecían, fuimos a ver a Samuel. El tío de Saúl contestó: ¿y qué les dijo Samuel? Cuéntamelo, por favor. Saúl respondió a su tío: nos dijo claramente que ya habían encontrado las asnas. Pero Saúl no le mencionó nada del asunto del reino, del cual le había hablado Samuel. Después llamó Samuel a los israelitas para adorar al Señor en Mizpa. Allí les dijo: el Señor, Dios de Israel, dice: yo saqué de Egipto a ustedes los israelitas y los libré del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Pero ahora ustedes desprecian a su Dios, que los ha librado de todos sus problemas y aflicciones, y lo han rechazado al pedir que les ponga un rey que los gobierne. Por lo tanto, preséntense ahora delante del Señor por tribus y por clanes. Luego ordenó Samuel que se acercaran a todas las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre la tribu de Benjamín. A continuación ordenó que se acercaran los de la tribu de Benjamín, y la suerte cayó sobre el clan de Matrí, y de ella la suerte cayó sobre Saúl, hijo de Quis. Pero lo buscaron y no lo encontraron, por lo que consultaron otra vez al Señor para saber si Saúl se encontraba allí. Y el Señor respondió que Saúl ya estaba allí y que se había escondido entre el equipaje. Entonces corrieron a sacarlo de su escondite. Y cuando Saúl se presentó ante el pueblo, se vio que ningún israelita le pasaba del hombro. Samuel preguntó a todos: ¿ya vieron al que el Señor ha escogido como rey? No hay un solo israelita que pueda compararse con él. ¡Viva el rey!, respondieron los israelitas. Enseguida Samuel expuso al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que depositó en el santuario del Señor. Después Samuel ordenó a todos que volvieran a sus casas. También Saúl se fue a su casa en Gibeá, y Dios influyó en el ánimo de varios valientes para que lo acompañaran. Pero no faltaron malas lenguas que dijeron: ¿y este es el que va a salvarnos? Y lo menospreciaron y no le rindieron honores. Pero Saúl se hizo el desentendido. Em, ¿Puede orar, por favor? Eh, o hermana Luz. Amén. Señor Jesús, santo eres tú, Dios. Gracias te damos, Señor, por permitirnos leer tu santa y gloriosa palabra esta hora, por guiarnos, Señor, por tener cuidado de nosotros mientras leemos. Te damos gracias, mi Cristo. Tú has sido bueno, maravilloso, Señor. Tú eres nuestro Rey, Señor Jesús, y siempre lo serás. Siempre, Señor Jesús, te vamos a obedecer y te vamos a seguir, Señor, porque estamos agradecidos por tanta misericordia que tú has tenido para con nosotros, Señor. Ruego tu bendición para cada uno de los que estamos leyendo, para nuestros familiares, Señor Jesús, para la iglesia en general. Te agradecemos, Padre del cielo, por esta preciosa oportunidad, y te rogamos que nos ayudes a recordar siempre tu palabra y a obedecerla, Señor Jesús, y a ponerla por obra en nuestra vida. Gracias, Señor. Te amamos y te adoramos. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.